Listo, ahí comienza la grabación. Ok, entonces no nos alcanzaba con esta ley, pues aquí está precisamente la incógnita que deseamos encontrar, que es el coeficiente, pero no conozco, por ejemplo, la cantidad de calor que está disipando. El área la puedo calcular y las diferencias de temperaturas también las puedo obtener, pero al no obtener esta transferencia, este calor o transferencia de calor, no puedo determinar o despejar directamente este coeficiente. Entonces la alternativa que veíamos pues es el balance de energía, que de hecho es un comentario, es una situación que deben de tomar nota cada vez que ustedes no encuentren la respuesta a su problema en transferencia de calor en las fórmulas que tenemos de transferencia de calor, valga la redundancia. Lo que tenemos que hacer es recurrir al escalón inferior y más grande, que en este caso es termodinámica, y específicamente al balance de energía, es decir, la primera ley de la termodinámica. Está escrita en la parte de abajo, ya sabemos que es el calor, el trabajo y el cambio de energía. Recuerden que este cambio de energía puede ser aplicado a un sistema cerrado, sería como un cambio de energía interna, esto de termodinámica, o puede estar para un sistema abierto, que sería un cambio en la entalpía. En este caso, lo que vamos a analizar es la transferencia por convección. No nos estamos centrando específicamente en el sólido, donde podríamos decir que es un sistema cerrado, sino que nos estamos concentrando, acuérdense que en la capa límite térmica, que ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, es realmente el espacio, la región de influencia del fenómeno de la convección. Entonces, como estamos interesados en esa capa límite térmica y ahí tenemos el flujo constante del aire circundante, entonces será un sistema abierto, por lo tanto, el balance quedará en términos de un cambio de entalpía. Termodinámicamente, entonces, si nosotros sustituimos este término delta H, lo podemos expresar de esta manera, como el producto del flujo másico, el calor específico y la diferencia de temperaturas. Hay un término que ya no está aquí, como pueden ver. ¿Cuál término fue en este caso? El término de trabajo. El término de trabajo lo estamos despreciando, pues no tenemos ninguna interacción de trabajo. No hay movimiento de algún pistón, no hay alguna interacción de frontera con la plaquita. Entonces, este término no lo vamos a considerar y lo único que quedaría sería el calor y el cambio de entalpía, que estaría expresado en esta ecuación. Ahora, con esta expresión todavía tenemos una serie de dificultades, pues para poder determinar el calor, de acuerdo a la ecuación, necesito el flujo másico, necesito calor específico y necesito diferencia de temperatura. Calor específico, tengo ahí el de la placa, es un dato que ya que conozco. La diferencia de temperaturas, esta diferencia de temperaturas, hay que decirlo, tiene que ser entre la superficie y el fluido. También lo tengo, pero no me da ningún flujo másico. Entonces, no puedo decir en un momento dado que voy a utilizar esta expresión. Sin embargo, como me interesa la interacción que hay con la superficie, puedo cambiarlo de esta manera, como la masa, el calor específico y una velocidad, que es la velocidad, en este caso, de enfriamiento de la placa. Esta es una forma alternativa y que aplicamos para sólidos, ya sea que se están calentando o que se están enfriando. Repito, este término de aquí, el diferencial de temperatura con respecto del tiempo, lo que nos representa es una velocidad. Y entonces, lo que me pide esta expresión es ya nada más la masa, el calor específico y la velocidad. Si hacemos análisis dimensional, notaremos que nos proporciona las unidades del calor que estamos buscando desde el inicio. La masa la vamos a proporcionar en kilogramos. Aquí está. El calor específico lo estaríamos suministrando en joules sobre kilogramo por Kelvin. Y esta velocidad quedaría en Kelvin por segundo. Entonces, los kilogramos con los kilogramos se van a anular, los Kelvin con los Kelvin. Y recuerdan que es un joule sobre segundo, o que representa un joule sobre segundo, o qué unidad Watts. da. Los watts, Esto da los profe. watts. Es correcto. Entonces, esto se transforma en watts. Y listo, tenemos las unidades de calor que estábamos buscando. Entonces, repito, esta forma de balance es aplicable cuando tenemos una operación de enfriamiento-calentamiento en un sólido.
Pues lo que vamos a hacer a continuación es sustituir los datos que ya tenemos, es decir, la masa 3.75 que nos da el problema, o sea, no la especifica aquí, y el calor específico que también nos está proporcionando junto con esta velocidad de enfriamiento. Entonces colocamos los datos ahí, aquí está la masa, aquí el calor específico y esta es la velocidad. Noten, por ejemplo, que no estoy colocando el signo negativo. El signo negativo nada más es para indicarme que se trata de un enfriamiento. Esa es la única función que tiene. Colocarlo aquí pues ya no me proporciona nada. Lo que quiero al final de cuentas es el calor que se está disipando. Así lo voy a entender o interpretar el resultado. Entonces, 3.75 por 2770 por 0.022 debería de darles 228.52 watts. A ver, corroboren la operación y díganme si coinciden, chicos. Sí, profe. Gracias. Entonces, tenemos ya el calor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues tomar este término que nos dio como resultado, regresar a la ley de enfriamiento de Newton, es decir, a la que habíamos planteado de calor es igual a H por A por la diferencia de temperaturas, en este caso la temperatura de la superficie de la placa menos T infinito, y sustituir. El calor entonces sería 228.5, aquí está. El coeficiente de convección es mi incógnita. El área, aquí ya lo habíamos platicado, pero lo volvemos a mencionar para hacer el recordatorio. Dijimos que es una placa de 0.3 por 0.3 y es una placa muy delgada. De hecho, no nos da los valores de los espesores. Entonces, no vamos a tomar en cuenta ni la pequeña área que se genera en los dos laterales, ni en la tapa de arriba y la tapa de abajo. Únicamente el área frontal está de aquí y el área posterior. ¿Cuánto vale? Pues es 0.3 por 0.3. Como la tapa que está en el otro lado es de dimensiones idénticas, entonces este valor va a ir por 2, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. 0.3 por 0.3 multiplicado por 2. Esto de aquí, repito, es el área. Ahí está. La diferencia de temperaturas, datos que nos da el problema. Aquí es, este punto no va ahí, es 225 menos 25. 225 la temperatura a la que se encuentra la placa isotérmica, eso no lo dice el problema, y 25 la temperatura de los alrededores. Repito, eso no lo dice aquí. 225, repito, la temperatura de la placa y 25 grados la del aire ambiente. ¿Sale? Entonces, Profe, una ahí están pregunta. todos los datos. Sí, adelante, te escucho. ¿Eso está en centígrados o en Kelvin? En Celsius. Eso está en Celsius. Las unidades quedan de la siguiente manera. El calor lo estamos proporcionando en watts. El área en la parte de abajo la estamos proporcionando en metros cuadrados. Y la diferencia de temperaturas en Celsius. Entonces, las unidades de este coeficiente serán watts, metro cuadrado, Celsius. Tal vez lo que te está generando aquí un problema es esto, ¿verdad? Que ves aquí los Kelvin. Sí, profe. Recuerden que esto lo podemos cambiar, expresar de esta manera o de esta otra. ¿Por qué? Porque si quisiéramos hacer la equivalencia sería un Celsius, que ya lo habíamos visto, es equivalente a un Kelvin, entonces no va a haber modificación. Y entonces Celsius se cancela con Celsius y nos quedaría watts metro cuadrado Kelvin. O sea, este no nos debe de mover ahorita el tapete. Ok, Si profe, quieren gracias. ponerlo en Celsius, adelante. ¿Sale? ¿Algo más con esto? Adelante, Mariana, te escucho. Profe, a mí me da de 6.347. Sí, a mí también. 6.300. A mí también, Ok, profe. A mí también, También, profe. profe. correcto. Entonces ese es el correcto. 6.347. Ahí está. ¿Sí? ¿Todos coinciden con ese resultado? Sí, profe. Muy bien. Bueno, y ahí está. Ese sería entonces el coeficiente de convección al que está expuesta la plaquita. Ahora, bueno, esa es la pregunta que nos estaba haciendo el ejercicio. Preguntas, comentarios.
Profe, Sí, te escucho. el cambio que hicimos donde ponemos la diferencia de temperaturas en los términos de velocidad, de temperatura y tiempo, solamente, o sea, esa fórmula solamente se aplica para sólidos. Sí, esa. Esta es una fórmula que aplicamos para sólidos. También la podemos aplicar en el caso de fluidos, o sea, líquidos y gases, pero aquí cambiaría y utilizaríamos un flujo másico. Ok, profe. Entonces, Muchas cuando gracias. usamos la masa, normalmente va para un sólido. Sí, por nada. ¿Algo más, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces esta es la solución a este ejercicio. Ahí está nuestro coeficiente de convección. Bueno, vamos a avanzar. Tarea 1.2. Esta la vamos a asignar para la siguiente semana. No la he puesto. De hecho, está pensada en la siguiente semana para que también los compañeros que ahorita están tomando en presencial y no vienen, les decía, se mantengan lo más ligado que se pueda con la temática. Entonces, será hasta la siguiente semana. Más o menos va a aparecer por ahí del martes. Del martes para que se entregue el jueves. Pero vayan tomando nota, nada más. ¿Sale? Les digo, ahorita están ustedes con lo del resumen, con esas otras cuestiones. Bueno, llegamos al penúltimo tema que tiene que ver con el modelo de radiación, así como ya hemos tratado con la ley de Fourier para cuantificar la transferencia de calor por conducción. Acabamos de tratar ya con la ley de enfriamiento de Newton para cuantificar el fenómeno de la convección. Ahora vamos a tratar con este modelo para cuantificar también transferencia de calor, pero ahora por el mecanismo de la radiación. Entonces, para llevar a cabo dicha operación, vamos a utilizar como referencia la ecuación que se encuentra en el recuadro. Igual, lo que nos permite calcular es el flujo de calor. Acuérdense que un flujo de calor está dado en unidades de watts por unidad de área, es decir, watts sobre metro cuadrado. Tenemos una propiedad del material que se llama emisividad. Es esta de aquí. Ya habíamos, si recuerdan, platicado de esas propiedades. De hecho, está la emisividad y acá abajo la absortividad. La emisividad es la capacidad que tiene la sustancia para emitir radiación y la absortividad, la misma capacidad, pero ahora para absorberla. Tenemos a sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, este de aquí, constante de Stefan Boltzmann, y tiene un valor establecido. El valor que tiene es de 5.67 por 10 a la menos 8. Para que también tomen nota de este valor. Las unidades de esta constante son los watts entre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Esas son las unidades. Se llama constante, repito, de Stefan. Escribo aquí los apellidos. Stefan y Boltzmann. Ahí está. Así la van a ustedes a encontrar. Luego tenemos una diferencia de temperaturas. TS, que hace referencia a la temperatura de la superficie, y T de los alrededores, que es el medio hacia el cual se va a disipar la radiación. Si me preguntan en este punto que si pueden invertir estos términos, es decir, que sea temperatura de los alrededores, la positiva, y la negativa sea la temperatura de la superficie, la respuesta es sí. Sí se pueden invertir esos términos, sí se puede dar esa situación. Aquí acuérdense que lo que manda es precisamente dónde están las temperaturas, dónde está la temperatura más alta. Ese es nuestro punto de referencia y entonces lo demás estará recibiendo. Entonces, sin ningún problema se puede alterar. La diferencia entre los alrededores, por ejemplo, con respecto a T infinito, que es la otra temperatura de referencia que utilizamos para la convección, acuérdense que tiene que ver con la extensión del fenómeno. Ya habíamos dicho que hasta donde se extiende la capa límite térmica. Fuera de la capa límite térmica ya no tenemos el efecto de la convección, entonces ya no hablamos de T infinito, sino que estamos hablando de T de los alrededores. Y si llegara a existir todavía una transferencia de calor, ya no sería por convección, también lo habíamos comentado, sino que sería por el mecanismo de la radiación. Entonces los alrededores siempre ocupan un área más grande
que la que puede llegar a ocupar esta temperatura de infinito, para tenerlo en cuenta. Ahora, hay otro detalle muy interesante en esta fórmula y tiene que ver precisamente con las unidades de la constante de Stefan Boltzmann, que son los Kelvin a la cuarta. En esta expresión, que le voy a poner un asterisco, debemos tener el cuidado de hacer el cambio de la transformación de unidades en la escala de temperatura. Es el único que debemos de considerar esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos, no sé, que la temperatura de la superficie es, ¿qué les gusta? 100 grados. Nada más por poner un ejemplo, 100 grados Celsius. Y la temperatura de los alrededores está en 27. De acuerdo con la fórmula, tengo que elevar estas temperaturas, ojo, primero a la potencia cuarta. Elevo TS a la cuarta potencia, luego temperatura de los alrededores a la cuarta potencia y hasta después resto las cantidades. Entonces aquí viene el detalle, ¿no? Tengan mucho cuidado con esto. No es lo mismo, pero definitivamente no es lo mismo elevar 100 a la cuarta potencia que si primero transformo esto a escala absoluta, es decir, le sumo 273, el resultado sería 373 Kelvin. Desde luego que no es lo mismo elevar 100 a la cuarta que 373. De la misma manera, no es lo mismo elevar 27 a la cuarta que elevar 300, que sería el transformar esta temperatura a Kelvin. Entonces, en esta ecuación es la única donde hacemos la transformación a escala absoluta antes de comenzar para evitar el error de esta cuarta potencia. No vayan a perder eso de vista, anótenlo, márquenlo, porque si se quedan con estas temperaturas, la verdad es que los errores que pueden llegar a obtener son bastante considerables. Entonces, recuerden, primero hacer la transformación y hasta luego realizar la operación. ¿Queda eso claro, chicos? ¿Lo tienen? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, único problema en el que vamos a hacer el cambio de la transformación de las temperaturas. Bueno, lo que está en los recuadros azules son los comportamientos que ya habíamos discutido en alguna clase previa de la semana pasada, que es el comportamiento de la sustancia. Un cuerpo negro, un cuerpo gris, si recuerdan, los habíamos caracterizado en términos de sus propiedades, particularmente emisividad y absortividad. Habíamos dicho que un cuerpo negro es aquel que tiene una absortividad de 1 y una emisividad de 0, es decir, la radiación la absorbe. Y un cuerpo gris es aquel que tiene una emisividad y una absortividad que va entre 0 y 1, sin llegar a ser 0, sin llegar a ser 1. Y que aquí encontramos, pues, prácticamente el grueso de las sustancias reales. Se comportan como cuerpos grises. Y bueno, después les agrego aquí el comportamiento de un cuerpo semitransparente. El cuerpo transparente, hablamos también en una sesión previa y dijimos que este deja pasar toda la radiación. Un semitransparente deja pasar una buena cantidad de la radiación, pero una parte se almacena, se queda en este. O sea, sí tiene una absortividad. Y el ejemplo, por ejemplo, lo tienen en un cristal, en una ventana, ¿no? Está pegando el sol y obviamente, pues, si se colocan detrás de esa ventana, pueden sentir la sensación desagradable, ¿no? De la radiación, del calor que está llegando hacia ustedes. Pero si ustedes además tocan ese cristal, se dan cuenta que también está a una cierta temperatura, no esta temperatura ambiente. Bueno, ese es el efecto de un cuerpo semitransparente. Parte de esa radiación lo está absorbiendo. Y entonces también una buena cantidad de cuerpos ingresan en esta categoría. Sí dejan pasar una buena parte, repito, pero siempre se queda una porción en ellos que es la que produce un gradiente de temperatura. Nada más para reforzar esta parte. Estas cantidades de aquí son cantidades también relacionadas con la radiación. Aquí falta una, la voy a agregar. Esta de aquí, que está representada con la letra E mayúscula, se llama potencia emisiva y se calcula con la emisividad de la sustancia y la temperatura que tiene esa sustancia elevada también a la cuarta. Volvemos a hacer aquí el comentario.
antes de calcular esta potencia emisiva, esta temperatura debe ser transformada a Kelvin para poder determinarla correctamente. Este término de aquí también va multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann, es decir, el valor de 5.67 por 10 a la menos 8 que les mencionaba en la parte de arriba. Y bueno, la emisividad de la sustancia. Esta de acá es la potencia absortiva. La podemos calcular de esta manera, que es sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, multiplicada por la temperatura a la cuarta, y luego para calcular realmente la potencia absortiva, multiplicamos a alfa por G. G es este valor que ya les comentaba, y alfa, ya dijimos, es la absortividad de la sustancia. ¿Qué nos indica esta potencia absortiva? Pues la cantidad de radiación que puede absorber una sustancia en función de su temperatura. Mientras que la potencia emisiva, lo vuelvo a repetir, es la cantidad de radiación que puede emitir una sustancia en función de su temperatura. Debemos hacer la separación o la distinción bien clara entre estos términos con el que tenemos acá arriba para calcular el flujo de calor. La verdad es que estos nada más son parámetros de referencia, tanto la potencia emisiva como la absortiva, y que puede preguntárnoslo algún ejercicio, pero la verdad es que no es la cantidad importante de la radiación, porque esto es lo que puede emitir o puede absorber en función de su temperatura. Pero esto no quiere decir que es la cantidad de radiación que va a emitir ese cuerpo. Acuérdense que la radiación está gobernada por esta ecuación y depende del gradiente térmico. Todos los mecanismos dependen del gradiente. Entonces, ciertamente tiene una cantidad de energía que puede emitir, pero va a estar limitado cuánto de eso puede realmente pasar al ambiente dependiendo de la temperatura de los alrededores. Si está muy cercana a la temperatura superficial del cuerpo, realmente va a poder intercambiar muy poco flujo de calor, aunque la temperatura sea muy alta. Si hay una buena diferencia de temperaturas, entonces, pues sí, la cantidad de calor que se va a extraer será importante. Entonces, esto les digo, son simplemente parámetros de referencia. En realidad, la cantidad más importante, pues es esta, el flujo de calor calculado con esta expresión. Cabe señalar que si multiplicamos aquí el área expuesta, nuevamente esta ecuación se va a convertir en una ecuación de transferencia de calor, es decir, sin comillas. La anoto de este lado, no pasa nada, para que tomen nota, sería la emisividad, sería la constante de Stefan Boltzmann, sería el área que está emitiendo la radiación o recibiendo radiación. Se puede de las dos maneras, Ts a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores, también a la cuarta. Y listo. Aquí estaría la transferencia de calor. La variación nada más es el área. ¿Sí? Las unidades de esta, acuérdense, son los watts. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario con estas ecuaciones. Creo que no, profe. Ok. Pues vamos a resolver un ejercicio relacionado con esto de la radiación. Entonces les pido por favor que tomen una captura de esto. Y ahorita vemos la figura adjunta para entenderlo. Entonces hagan eso por favor. Bueno, creo que ya lo tienen. Vamos a leerlo. Dice, un sistema al vacío como los que se usan para la deposición eléctrica por sublimación catódica de películas delgadas conductoras en microcircuitos consta de una placa base sostenida por un calentador eléctrico y ese calentador se encuentra a una temperatura de 300 Kelvin y un recubrimiento dentro del recinto que se mantiene a 77 Kelvin mediante un circuito refrigerante de nitrógeno líquido. La placa base, aislada de los alrededores y en equilibrio con el calentador, tiene 0.3 metros de diámetro y una emisividad de 0.25. Las preguntas son, ¿qué potencia eléctrica debe proporcionarse al calentador de la placa base? Inciso B,
¿A qué flujo debe suministrarse el nitrógeno líquido al recubrimiento si su entalpía de vaporización es 125 kJ sobre kilogramo? E inciso C, para reducir el consumo de nitrógeno líquido, se propone unir una placa delgada de hoja de aluminio con una emisividad de 0.9 a la placa base. Y la pregunta es que si tendrá la unión de este aluminio el efecto que se desea, que en este caso es reducir el consumo de nitrógeno. Bueno, son las preguntas. Para poder entender completamente este ejercicio, necesitamos tener la figura, ¿no? La imagen directa del problema y poder ir acomodando las partes. Entonces, a ver, nos está hablando de una cámara que se va a utilizar, como dice aquí, para depositar una película delgada, la cual se encuentra sublimada, es decir, se encuentra en estado gaseoso. Le vamos a aplicar una sublimación inversa, que es el paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el líquido, y se va a depositar, como dice aquí, en una pequeña plaquita base que está en la parte de abajo. Para llevar a cabo entonces el fenómeno de la sublimación, el gas que se vierte al interior del recinto va a recibir un circuito de nitrógeno líquido. Aquí tenemos de hecho el punto de entrada, el punto de salida de ese nitrógeno. Y cuando el nitrógeno haga su chamba, su labor, que es extraer el calor, ese gas va a quedar sublimado y adherido, impregnado a la placa que se coloque en la parte de abajo. Ahora, para que este proceso pueda tener éxito, nos dice el ejercicio que esta placa base debe mantenerse a una temperatura de 300 Kelvin, la cual se logra con el calor que proporciona el calentador eléctrico que está en la parte de abajo. Entonces, necesitamos que el calentador, repito, caliente la placa base, la mantenga en 300 Kelvin. Luego, la sustancia que está sublimada, es decir, el gas, entra en contacto con esa placa base, se recoge el calor a partir del nitrógeno líquido que va en estos recubrimientos que nos indica aquí la figurita, y entonces quedará impregnado. No sé si más o menos queda claro. Si hay por ahí alguna situación con la figura. Creo que lo pueda repetir, profe, por favor. ¿Qué parte? Todo. Todo. A ver, vamos a ponerle números. Creo que esta nos va a ayudar un poquito más. Entonces, a ver, les digo, aquí tenemos el gas, ¿no? Que se va a vaciar. La sustancia que se quiere depositar. Esta placa base, aquí está desmontada, es la que se mantiene con el calentador eléctrico. Si ustedes se colocaran en este punto, o sea, desde arriba, y observaran esta situación, o sea, le pudieran quitar esa tapa a este recinto, verían esto. Esta sería la placa base, es lo que está por dentro de la camarita. Las porciones en azul que están viendo representan estos espacios de aquí. Es por donde va el nitrógeno líquido. Entonces, cuando el gas entre en contacto con ese nitrógeno, o sea, tenga contacto por esta parte, va a comenzar a depositarse en esta placa base. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la función del nitrógeno. Obviamente la temperatura en este nitrógeno va a cambiar, va a subir, para mantenerlo siempre a las condiciones estables de 77 Kelvin. Por eso tiene una entrada, que es de este lado, tiene una entrada el nitrógeno y tiene una salida. El nitrógeno caliente, vamos a decirlo, va por este lado, y el nitrógeno nuevo, que va frío otra vez a 77, ingresa por este lado. Estamos pues con un dispositivo de flujo estacionario. O sea, el flujo nunca se detiene, está circulando. Pero ese nitrógeno pues nunca tiene contacto con el gas directamente. Entonces, la única función de esto es extraer el calor del gas. Cuando eso ocurre, repito, el gas transforma a sólido y se deposita en esta placa base, la cual se mantiene a una temperatura de 300 Kelvin por el efecto del calentador eléctrico. Hay aquí, como dice, un equilibrio entre el calentador y la placa. Ahora sí, ya un poquito más claro. Sí, ya, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, si no, con gusto lo volvemos a repetir, no pasa nada. Bueno.
Lo que nos está pidiendo entonces, en el primer inciso, regresando allá, es calcular la potencia eléctrica que debe proporcionarse al calentador de la placa base. Es decir, ella en esta figurita, obviamente aquí está pasando corriente eléctrica, está saliendo la corriente acá, y este calentador por el paso de la corriente va a producir una cierta cantidad de calor. Hay una potencia que está alimentando a este dispositivo. Esa potencia es, al final de cuentas, lo que se utiliza para elevar la temperatura de la placa base hasta la temperatura de 300 Kelvin, que es lo que se necesita. Una vez entonces que el calentador pasó el calor a la placa base y ésta se encuentra en este sistema aislado, pues es obvio que esta placa base, la que vemos aquí adentro, va a comenzar a intercambiar calor con los alrededores. Está al vacío. Si recuerdan, ya habíamos comentado esta situación, que el vacío es la condición ideal para que la radiación pueda propagarse, pues la radiación, al tratarse de ondas electromagnéticas y la onda al tener la característica dual de ser energía y ser materia, precisamente el que sea materia, si tenemos por ahí algún medio sólido o algún fluido, pues eso normalmente genera interferencia. Alta o baja, pero interferencia al fin. Entonces, si tenemos la nada, como está indicado aquí, tenemos un vacío, la verdad es que es la condición ideal para que se pueda dar la radiación. Ahora, ¿por qué se va a dar la radiación o por qué tiene que ser radiación? Pues al estar en el vacío no tenemos un fluido. Y acuérdense que para la convección, por ejemplo, requerimos de difusión y advención. La advención la proporciona el fluido, el movimiento global de partículas. Aquí no lo tenemos, entonces no puede existir convección al interior. Tampoco va a existir una conducción porque esta placa base, como está mostrado en este esquemita, no tiene nunca contacto con estas partecitas azul, que son las que llevan el nitrógeno líquido. Y pues hay vacío. O sea, acá arriba no podemos decir, tiene contacto con el aire que está ahí dentro. No, es un vacío. Entonces, no puede existir ni conducción ni convección. La única manera en la que el calor puede interactuar sería a través de la radiación. Creo que eso es claro, pero si alguien tiene preguntas, adelante, lo escuchamos. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces es radiación, repito, lo que la placa base va a enviar hacia el flujo de nitrógeno por efecto de la diferencia de temperaturas. Uno está a 300, el otro está a 77 Kelvin. Bueno, ¿cómo podemos determinar entonces esa potencia eléctrica? Definitivamente con las fórmulas que hemos visto, tanto para flujos de calor y transferencia de calor en conducción, convección y el que acabamos de tratar de radiación, ninguna de ellas hablaba de la potencia eléctrica. Entonces, no hay forma de que alguna de ellas nos pueda servir para esta función, para esta labor. Entonces vamos a tener que salirnos otra vez de transferencia de calor un poquito y regresar a termodinámica, es decir, volver a establecer un balance de energía. El balance pues nos va a decir lo de siempre, el calor, nos va a hablar de el trabajo y nos va a hablar del cambio de energía. En alguno de estos términos vamos a encontrar la potencia eléctrica. La potencia eléctrica que va a venir relacionada con la energía, más que con el trabajo que tenemos acá. Este término de aquí, el de W de trabajo, acuérdense que lo vamos a considerar termodinámicamente cuando tenemos trabajo de frontera, es decir, la aplicación de fuerza en una superficie y ésta se desplaza a una cierta distancia. Si no tenemos algo de eso o como eso, la verdad es que ese término de trabajo normalmente lo despreciamos. Esto porque podría generar alguna confusión el término potencia con trabajo, porque la potencia es la velocidad con la que se hace un trabajo. Entonces les digo, trabajo única y exclusivamente cuando tenemos el movimiento de alguna frontera por acción de una fuerza, una cierta distancia. Si no tenemos algo de esa naturaleza, ese término normalmente lo vamos a despreciar. No es el caso de nuestro problema, pues en esta situación tenemos una placa base, tenemos un flujo ciertamente, pero nada se está moviendo. Así que este trabajo nuevamente lo vamos a despreciar.
Quiere decir entonces que la potencia eléctrica la vamos a encontrar de este lado, del lado de la energía. Al final de cuentas, podemos expresarlo en términos de energía, que serían joules, o podemos también expresar la primera ley en términos de una tasa. Tasa de calor, tasa de energía. Y la tasa de energía es precisamente potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la potencia tomará el lugar de la energía y el calor quedará en su posición original, habitual. Ahora, este calor que tenemos aquí es el calor de radiación, que es la única interacción de transferencia de calor que tenemos en todo este sistema. No hay otra, ya dijimos, no hay conducción, no hay convección. Entonces, la única fuente de calor o mecanismo de calor que estamos observando en esta situación es el de radiación. Entonces, tiene que ser el que va en esta posición. Entonces, vamos a determinar esa potencia en función de la transferencia de calor por radiación. ¿Cómo la determinamos? Pues ya lo dijimos, es con la fórmula que involucra la emisividad, que es un dato que tenemos, la emisividad de la placa base, que es en este caso la fuente, el punto más caliente, es este valor de 0.25. Tenemos por ahí también la constante de Stefan Boltzmann, que bueno, como su nombre lo indica, es constante, ya tienen el valor, ya lo proporcioné. Tenemos un área, que será el área expuesta a la radiación, y tendremos una diferencia de temperaturas. En este caso, entre una superficie que es en la placa, elevada a la cuarta, menos una temperatura de los alrededores, que corresponderá a la temperatura a la cual se mueve el nitrógeno líquido. Y de esa manera, entonces, nosotros estaríamos obteniendo la potencia eléctrica que se requiere. A ver, antes de continuar, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. ¿Todo bien, profe? Todo bien. Bueno, sustituimos los resultados o los valores que tenemos. Para la emisividad 0.25, lo acabamos de ver. Para la constante ya dijimos 5.67 por 10 a la menos 8. Si todavía no lo notaron, aprovechen en este punto. Este es el valor de la constante de Stefan y Boltzmann. Luego el área expuesta. ¿Cuál es esa área? Pues es la de la placa base. Es una placa circular. El diámetro que tiene nos lo proporciona el ejercicio. Dice que tiene un diámetro de 0.3 metros. Entonces con eso vamos a calcular el área expuesta, que es esta de aquí, usando pi, usando ese diámetro de 0.3 elevado al cuadrado y dividido sobre 4. Ahí está. O por 4. Y finalmente la diferencia de temperaturas. En este problema en particular no voy a tener esta situación, pues ya me está dando las temperaturas directamente en Kelvin. Pero vuelvo a hacer hincapié y la nota en que antes de sustituir temperaturas aquí, estas deben estar siempre en escala absoluta. Entonces serían los 300 Kelvin, que es la temperatura más alta elevada a la cuarta, menos los 77, que es la temperatura del nitrógeno, también elevada a la cuarta. ¿Cuánto les da? Me dio 8.08, profe. 8.08. 1 watts. Correcto, gracias. 8.08 watts. ¿Sale? Entonces, esa sería la potencia, es muy bajita, que tendrían que estar suministrando al calentador para que esta placa base se mantenga en todo momento a 300 Kelvin. Por efecto, repito, de la disipación de calor que habrá hacia el nitrógeno. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces esa es la respuesta al primer inciso, la potencia eléctrica. Luego, en el segundo inciso nos dice a qué flujo debe suministrarse el nitrógeno líquido al recubrimiento si la entalpía de vaporización, obviamente del nitrógeno, es de 125 kilojoules sobre kilogramo. Bueno,
Fíjense bien, nos da una entalpía de vaporización. Ahora estamos refiriéndonos exclusivamente al nitrógeno líquido. En el nitrógeno, bueno, pues nada más conocemos la temperatura a la que se encuentra, 77 Kelvin. Ahora nos da un dato que es la entalpía de vaporización. Sabemos que esta potencia de 8.08 watts, repito, es lo que va hacia la placa base y en un momento dado lo que podría estar disipando esta placa base, que está aquí adentro del recinto, hacia el nitrógeno que va por los contenedores laterales superior e inferior. Con este calor va a ocurrir un cambio en el nitrógeno. Ese cambio en el nitrógeno, que es el aumento de energía, lo podemos también expresar en términos de la primera ley de la termodinámica. En este caso, lo podemos expresar como calor, no tenemos trabajo, igual al cambio de entalpía. Y lo explico. Hablamos de un cambio de entalpía porque, como lo dije al inicio, el nitrógeno se encuentra en una situación de flujo estacionario. ¿Qué es eso? Tenemos una entrada, tenemos una salida. La entrada es igual a la salida y las condiciones deben prevalecer en equilibrio. Entonces, por eso usamos la entalpía. Si esto estuviera cerrado, lo que utilizaríamos aquí sería la energía interna. Ahora, para la entalpía sabemos que existe un cambio. La entalpía podemos expresarla, ya lo dijimos, como el producto del flujo másico, el calor específico y la diferencia de temperaturas. De hecho, si yo pudiera calcular este flujo másico, pues tendría ya la respuesta de lo que está preguntándome el inciso, la tasa. Sin embargo, no me habla del calor específico del nitrógeno, que ese no tendríamos mucho problema, podemos conseguirlo de una tabla, es una propiedad, pero con lo que sí tendría problema sería con la diferencia de temperaturas. Sé que el nitrógeno va a 77 Kelvin, sé que está intercambiando con los 300 Kelvin de la placa base, pero no puedo decir que esta temperatura es la que va a alcanzar el nitrógeno aquí dentro, de ninguna manera. O sea, sí estaba elevando su temperatura al recoger el calor, pero no hasta 300. Entonces, esta diferencia de temperatura que me está marcando aquí el cambio de entalpía, no lo tengo. No poseo esa información. Ahora, eso no quiere decir que no pueda determinar las cantidades. Aquí lo que yo les recomiendo es echarle un vistazo a las unidades que componen esta expresión. Por ejemplo, este flujo másico deberíamos proporcionarlo en kilogramos sobre segundo, que es algo que ustedes ya saben. El calor específico tendríamos que suministrarlo aquí en joules, kilogramo Kelvin. Son las unidades, repito, del calor específico. Y luego la diferencia de temperaturas tendríamos que darla, si quieren, en Kelvin. Cuando hagamos la multiplicación de todo esto, bueno, pues kilogramos y kilogramos se van a anular, Kelvin y Kelvin, y nos va a quedar joule sobre segundo, que son los watts. Pero si nada más me concentro en estas dos cantidades que son las que ahorita no tengo, el CP y la diferencia de temperaturas, vean lo que necesito. Kelvin de aquí con Kelvin de acá se va a anular y lo que yo necesitaría para sustituir esta cantidad es una cantidad, otra vez valga la redundancia, expresada en joule sobre kilogramo. Precisamente es el dato que me da el inciso B, la entalpía de vaporización medida en joules sobre kilogramo. Bueno, aquí dice kilojoules, pero los puedo transformar multiplicando por 1000. Entonces, si multiplico por 1000, tendría joules sobre kilogramo. ¿Alguien recuerda cómo se define una entalpía de vaporización? Para ver si esto tiene sentido, esto que estamos analizando. ¿Qué es la entalpía de vaporización? No me acuerdo bien, pero creo que era relacionado con la cantidad de calor, la cantidad de energía más bien, para como mantener un sistema en equilibrio a cierta presión, o a presión atmosférica más bien, y con que esté en equilibrio con su vapor, pues probablemente sí, la entalpía de vaporización. Ok. Bueno, así tenemos que comenzar con algo, ¿no? Precisamente es al revés, es para romper ese equilibrio. En este caso, la entalpía de vaporización es cantidad de energía que puede absorber
para producir el cambio de a vapor o pasar de vapor a líquido, que es en este caso lo que va a ocurrir con el nitrógeno, ¿no? Está recibiendo tanto calor que puede llegar a vaporizarse. Si llega a alcanzar este valor de 125,000 joules sobre kilogramo. Entonces, es calor que absorbe, es el calor que recibe, repito, el nitrógeno para hacer un cambio de fase. En este caso de líquido a vapor, como está indicado acá. Entonces sí, está muy relacionado con esta cantidad que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces para este problema? Pues sustituir en lugar del calor específico y en la diferencia de temperaturas, que es el producto que me está solicitando aquí, vamos a colocar la entalpía de vaporización. Y entonces, ya nuestro problema quedaría de la siguiente forma. Tendríamos el calor, que ya lo conocemos. Este calor de aquí que vale 8.08, lo que ustedes calcularon hace un momento. Igual al flujo másico, que es la tasa que me está pidiendo aquí. Es el flujo el que debe suministrarse. Es el flujo másico lo que me va a dar. Y colocaré aquí la entalpía de vaporización. El valor de 125,000. Entonces, este sería, repito, 125,000 joules sobre kilogramo. Despejando de ahí el flujo másico, ¿cuánto les da? Me da 6.464 por 10 a la menos 5 Gracias. kilogramos sobre segundo. Así es, correcto. 6.464 por 10 a la menos 5. Esto serían kilogramos sobre segundo. Entonces, esta es la tasa que debe suministrarse de nitrógeno líquido a estos espacios para que pueda absorber 8.08 watts, que es la potencia que va a proporcionar el calentador, y el sistema se pueda mantener en condiciones de estado estable. ¿Sí? Entonces, con esta cantidad de nitrógeno líquido, estaría entrando esta parte, se alcanzaría ese estado de vaporización y estaría saliendo aquí. Y otra vez se renovaría con más líquido. ¿Sale? Preguntas, chicos, comentarios hasta aquí. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a dejarle aquí, ya estamos en la hora. El último inciso es muy sencillo, ya lo completaremos en este caso con ustedes la próxima semana, ya que nos veamos en la sesión presencial. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí.